Hola a todos, me llamo Olesia, tengo 25 años y sufro de síndrome de envejecimiento prematuro. Después de los 11 años todavía no entendía bien, pero veía los cambios que ocurrían en mi apariencia. Bueno, en primer lugar me empezaron a salir arrugas. Al principio, claro, no eran tan profundas, pero empezaron a aparecer aquí en el entrecejo, aquí. Luego empezó la pubertad demasiado temprano, o al menos eso me decían, y durante mucho tiempo lo creí. Al principio yo era una niña muy pequeña, en ese momento realmente no podía entender nada. Tenía una amiga, la miraba y a ella no le pasaba eso. Bueno, no le pregunté a mis padres, porque en ese entonces no me llevaba muy bien con mi mamá y no quería hacerle preguntas de más. Podía terminar en peleas y no lo necesitaba. Tampoco tenía internet en ese entonces, así que no podía averiguar qué era eso. Pedí ayuda a los maestros y a las cuidadoras, pero tampoco dijeron nada concreto, solo dijeron que así es, que está bien, que no me preocupara, que todo estaba bien. Empezaron a decir que era la adolescencia y yo lo creí. Intenté tratarme, ahí me daban muchísimos consejos, me recetaban todo tipo de medicamentos, los usaba, iba a limpiezas faciales, pero al final nada de eso me ayudó. En la escuela solo tenía una amiga, nos conocimos desde el kinder y terminamos en el mismo salón. Y en general se puede decir que ella era la única que se llevaba bien conmigo, no le importaba mi apariencia, ni mis problemas de salud, ni nada de eso. Pero el resto del salón, claro, sí me molestaba. Claro, pasaba que me insultaban, me ponían apodos y se burlaban de mí. Decían que yo era fea, que era una anciana. Eso era de lo más educado que decían. Hubo un apodo que tuve, recuerdo que me duró muchos años. Mi apellido es Lubnevskaya y me llamaban Lubnia Cucaracha. Me llamaban de muchas formas, también apestosa, bueno, de todo me decían. Durante mucho tiempo me escondía en algún lugar, simplemente lloraba. Una vez simplemente no aguanté, creo que eso fue en tercer grado. Le pegué a un niño en respuesta porque realmente ya estaba harta de todo eso. En ese momento me escapé después del 9º grado, no porque tuviera miedo de los exámenes o algo así. Ya no podía seguir soportando todo eso. Lo que me decían, pensé que allá sería mejor, no mejoró, solo empeoró. Mientras más grandes son los niños, más crueles se vuelven. Lo aprendí por experiencia propia, se podría decir. Recuerdo que en el primer mes de clases me pusieron en una habitación del dormitorio con unas chicas así. Eran de Soligorsk, todas chicas de familias ricas de mineros. O sea, naturalmente, siempre bien vestidas, con maquillaje, manicura, todo como debe ser. Y aquí estoy yo, toda campesina, llegando y solo diciendo hola. Por supuesto, ellas encontraron un beneficio en eso, hablaban. Y al final simplemente salí corriendo histérica del cuarto de ese dormitorio, me fui corriendo al baño. Y luego otras chicas que se llevaban más o menos bien conmigo me tranquilizaban. Durante mucho tiempo pensé que ellas tenían razón, que yo era así, que yo era defectuosa, que yo era fea. Yo estaba de acuerdo con ellas y la mayoría de mis pensamientos en ese momento eran así. ¿Y para qué nací? ¿Por qué mi mamá me notó tan tarde? ¿Por qué no se puede simplemente hacer que yo desaparezca y ya? Quería morir. ¿Y no sentiste entonces alguna agresión hacia la gente en general? Sí la sentí. Desde niña sentía agresión hacia la gente, porque en el pueblo yo era como una especie de saco de boxeo local. O sea, yo salía y hasta un niño pequeño se me acercaba, me insultaba y me decía cosas. Trataba de mantenerme alejada de la gente, de no salir a la calle. Pero tus papás de todas formas veían en qué estado de ánimo llegabas a casa, o sea, cómo estabas emocionalmente. ¿Te apoyaban? Bueno, de niña, cuando era muy pequeña, tenía una rutina así. Por las mañanas me levantaba de puntitas, salía del cuarto porque mi mamá estaba enferma, tomaba mi mochila, iba a la escuela y aguantaba todas las clases con mis compañeros. Miro por la ventana para ver si puedo distinguir la silueta de mi papá o de mi hermana. Si no hay nadie significa que todo está bien, pero si alguien aparece en la ventana se hacen esto y eso significa que algo va a pasar ahora. De niña, como en la adolescencia, sí, yo soñaba con eso, tenía esos sueños. Me acuesto en la cama, me duermo, pero luego abro los ojos, tengo un cabello largo y hermoso, una cara bonita, o sea, todo. Me levanto así, toda hermosa, y de inmediato siento felicidad, alegría, amor, así es.
Luego me despertaba y todo seguía igual y yo pensaba, bueno, al menos es un sueño feliz. Siempre le tenía envidia a las chicas bonitas, era una envidia secreta, porque ellas son bonitas, pueden mostrarse con tranquilidad, pueden ir por ahí, simplemente detenerse, tomarse una foto y seguir, pero yo no puedo. Ponerse algún accesorio, maquillarse un poco, pero yo no puedo, porque realmente no ayuda mucho. Empecé a bromear sobre mí misma, o sea, incluso si alguien me preguntaba sobre mi apariencia, si quería corregir algo, me buscaba a mí. Y yo decía, no, ¿para qué? Quiero asustar a la gente en las noches, salgo de la esquina, me están quitando esa diversión. No quiero. Suena tonto, pero en realidad tengo mucho miedo de saber la verdad, por eso decidí no ir más al doctor. Bueno, ¿para qué? Si me dicen que, por ejemplo, me quedan 10 años de vida, no quiero saberlo. ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué precisamente yo? Eso es. Pero probablemente empecé a interesarme más en esto después de ese examen, cuando me dijeron que tienes una patología, tienes que lidiar con esto, tienes que tratarte. Me empezó a interesar qué era eso y luego empecé a buscar en internet sobre todo esto y al final encontré un par de artículos que me explicaron todo. ¿No te parece que es como un miedo a la verdad? También puede ser, perfectamente puede ser que simplemente lo estoy negando de manera subconsciente, pero no quiero aceptarlo. Primero que nada, siento que me duele el corazón. El otro día, por cierto, sí, también me pasó, pero empieza a latir muy, muy fuerte, de verdad, como si estuviera fuera de control. Siento como si fuera a salirse de mi pecho en cualquier momento y ya, como si fuera a estar latiendo en el suelo por ahí. Y late tan fuerte, te falta el aire, simplemente no puedes. Cada mañana me despierto con la música del crujido de mis rodillas. Crujen todo el tiempo. A veces solo estás acostada sin pensar y de repente crujen fuerte. ¿Y salió muy bien? Me duele la espalda, la parte baja muy seguido. A veces aquí me duele el hueso. Bueno, los huesos, sí. Mis huesos no son fuertes, son de anciana. Claro, si en casa hay pastillas, mi hermana se encarga de eso, no yo. De hecho, a mí me empezaron los días críticos muy tarde. O sea, todas en mi clase ya los tenían desde hacía bastante tiempo. En ese tiempo yo seguía sin tenerlos y todo el tiempo me señalaban con el dedo, preguntando si eso no era raro. Yo decía, está bien, no importa, ¿y qué? Pero últimamente, en los últimos años, me vienen de manera muy irregular. O sea, pueden llegar al principio del mes, luego al final del siguiente mes, o incluso pueden saltarse un mes por completo. Eso también pasa. ¿Y no tienes miedo de que la menopausia llegue antes? Me dijeron eso, que es muy posible que todo eso me empiece antes. Y pensé que así gastaría menos dinero en toallas sanitarias, así que en principio no me molesta. Las canas me salieron hace mucho tiempo, ni siquiera puedo recordar, ahora ni siquiera podría decir cuándo exactamente me aparecieron. Pero empecé a teñirme el cabello, mi mamá ya había fallecido, así que empecé a teñirme el cabello como a los 14 o 15 años y aún así, bueno, probablemente fue más o menos en esa época cuando me empezaron a salir. Y resultaba que me teñía el cabello, se veía muy bonito, muy bien, pero al poco tiempo ya se empezaban a notar otra vez. ¿Te gustaría tener una familia? Bueno, en cuanto a tener hijos no me gustaría, porque sé por lo que yo pasé, lo recuerdo perfectamente, todas esas burlas, todas esas risas, todo por lo que tuve que pasar en toda mi vida. Y la verdad sí, mi papá trató de ayudarme en ese sentido, siempre me decía que yo era su princesa, que era la mejor y así, pero aún así, claro, había más cosas negativas. Y sinceramente no quisiera que mi hijo pasara por eso, que viviera lo mismo. Y la verdad creo que yo misma no lo soportaría. Por eso, en cuanto a tener hijos, no. Estar con alguien, sí. Una vez conseguí trabajo en una cafetería, pero siempre trataban de esconderme de alguna manera. Yo estaba en la cocina. Si me asomaba, la gente de inmediato empezaba a preguntar, ¿y qué le pasa a ella? ¿Qué es eso? ¿Y ahí, si comemos ese hot cake, no nos vamos a contagiar? Sí, también pasó eso. Por eso siempre trataban de mantenerme alejada de todo eso. Y cuando salía al salón, en ese café, me daban una gorra y me la ponía así, pues, para que de verdad no se me viera nada. Casi así, también agachaba la cabeza, así todo, así, limpiaba las mesas y los pisos. Yo entendía que tenía que hacerlo así porque la gente no está acostumbrada a eso. Naturalmente, habrá preguntas, naturalmente, van a estar indagando. Pero el resentimiento de todos modos no se va a calmar. ¿Tú misma te consideras bonita ahora?
No, yo me considero especial. O sea, todavía no he conocido personas que sean como yo, o sea, que tengan problemas parecidos. Y cuando caminas y ves, aquí todos son normales, todos son tan guapos, todos con sus peinados, los ojos maquillados, todo eso. Y aquí salgo yo. Y de inmediato hasta el corazón me empieza a latir un poco más rápido porque sales, eres la única y asustas a todos. La mayor parte de mi vida, con todos los problemas relacionados con esta enfermedad y en general con la falta de aceptación de las personas por la apariencia, se puede decir que los pasé sola. O sea, no tenía mucho apoyo. Encontraba apoyo en las canciones, la música, las películas. O sea, no era de personas reales, verdaderas. Recibía las palabras que quería escuchar. Y sé que es muy difícil luchar con esto sola. Es enfrentarse todos los días al negativismo de otras personas que simplemente no se entienden a sí mismas. No es fácil, es muy difícil. Bueno, me gustaría que las personas, no importa si tienen este síndrome o no, o si simplemente tienen algún problema con su apariencia, creo que no importa todo eso y tú, quien quiera que seas, no estás solo en esto. Somos como somos y debemos estar orgullosos de eso, debemos amarnos a nosotras mismas. Al menos intentarlo como yo, así es, y yo de alguna manera vivo con eso. En principio tengo amigas, no estoy absolutamente sola en esto. Por eso no hay que tener miedo de que, como soy fea, nadie va a querer ser mi amiga, nadie me va a querer. Yo misma pensaba en eso, me pasó muchas veces donde siempre creí que iba a ser una solitaria empedernida, que iba a estar sentada en una esquina toda mi vida ahí en esa esquina y así la iba a pasar. Sin embargo, ahora tengo amigos, tengo a una persona que amo y ojo, es como un milagro. Así que no debes dudar de que tu gente te encontrará, sí te encontrarán, tarde o temprano, pero siempre estarán cerca de ti. Y te ayudarán en los momentos difíciles y harán que te ames tal como eres. Ser joven y envejecer antes que los demás es más divertido que aterrador y para nada es mortal.